Hay un tema que desde siempre apasiona a arquitectos y diseñadores: el diseño de sillas. Maestros como Mies van der Rohe, Le Corbusier o Alvar Aalto crearon las suyas, pero también desde nuestras pampas surgieron otras. El sillón Madrid de Bucho Valiero o la legendaria BKF de Bonet, Kurchan y Ferrari Ardoy. Para incentivar y promover esta vocación por el diseño de lo cotidiano, Diario de Arquitectura de Clarín convocó a diseñadores locales. El desafío: crear su propia silla. Hoy en Crónicas Urbanas, sillas de autor. Los arquitectos de la ciudad de Buenos Aires auspician Crónicas Urbanas. ¿Cuánto más se puede decir de este mueble que nos acompaña desde siempre? En un primer bloque veremos aquellas propuestas que apuestan a la tecnología para lograr sillas más funcionales y elegantes. Y yo vengo trabajando desde siempre muy ligado a encargos de empresas y me interesa mucho la aplicación en el mundo industrial, productivo y comercial. Y decidí entonces presentar una silla que de alguna manera sirviera como para expresar lo que yo creo acerca del diseño, inclusive frente a este concepto de diseño de autor. Por eso hice una silla apilable, liviana, económica, pocos materiales y sencillos de procesar y de conseguir. Inclusive creo que especulé un poco con que es una silla que podría utilizarse en una heladería, en un bar, en un restaurante, hasta inclusive en una sala de conferencias o de teatros. Bueno, por eso es una silla de líneas muy sencillas, con una morfología muy clara. En realidad es simplemente una varilla doblada y dos piezas de Corian que están sujetadas por esa estructura de varilla de acero. Y el resultado fue muy interesante en cuanto a la recepción que tuvo la silla una vez que fue publicada, porque bueno, tuve la suerte de que mi afiche dentro de esta colección de Clarín fue el primero en salir y creo que tuvo demasiada difusión. Y he recibido muchos comentarios y muchos encargos. De hecho, esta silla que forma parte de esta colección de sillas de autor ahora está por ingresar en una producción para que pueda ser comercializada en gran escala. Pero más allá bueno, el éxito o no, lo que me interesó en este proceso y como respuesta a la convocatoria que me hicieron fue dejar planteado mi parecer acerca de qué es el diseño y cómo debe ser concebido el diseñador como autor de sus productos. Tuve una experiencia profesional muy larga en Barcelona, que estuve 7 años trabajando en el estudio de Liebor de Alter Molina, que es un estudio que principalmente desarrollan sillas. Por otro lado, la nostalgia de vivir en el exterior hizo que tener más recuerdos sobre la familia, sobre el país y demás, y no puedo dejar de citar el recuerdo de la mecedora de mi abuela como imagen nostálgica. Y por otro lado, el desafío que todo diseñador tiene que tener en hacer su primera silla. Yo nunca había hecho una silla hasta ahora. Lo que se buscó es una síntesis formal, es por eso que el brazo y la pata es una sola pieza, y en el asiento se buscó una fina lámina y nada más. Tecnológicamente es bastante sencillo y es como muy realizable. Las patas y el brazo son en madera maciza y el asiento es en contrachapado. No tiene ninguna dificultad, digamos. La silla que diseñé para la convocatoria del diario surgió un poco como un juego, como un ejercicio más. O sea, nunca lo pensé como que era un producto que lo iba a comercializar, ni dije, bueno, voy a explorar sobre algún tema que me interese. Y en este caso particular
me dieron ganas de trabajar sobre la modularidad. Pensé en un material, pensé en una tecnología que me parecía divertida y de qué manera darle una entrada distinta a cómo se usaba esa tecnología, poco explotada en nuestro país, cada vez se está usando un poco más, pero que tampoco está muy orientada al diseño, sino que está más orientada a productos más industriales que no son de tan alta calidad de diseño. Me refiero al rotomoldeo, es el plástico rotomoldeado, es una manera de moldear plástico que requiere una inversión no muy elevada. Los gastos en matricería no son altos y te permite hacer series no tan grandes. Y después digamos, el otro chiste que tiene la silla tiene que ver con la modularidad. Dije, bueno, son piezas, es matricería, tengo que tratar de usar la menor cantidad de piezas. Entonces, como que la desmembré en dos partes. Una pieza es la pata y con una sola pieza resuelvo las 4 patas, y otra pieza es como un cuarto de la silla, que es medio asiento o medio respaldo. Entonces, con esa pieza la voy espejando y en función de los ángulos que va teniendo voy resolviendo todas las situaciones. Ante esta convocatoria pensamos en una respuesta, vamos, entre ingeniosa e innovativa para resolver este asiento. Un tema que siempre me interesó es el resultado o la respuesta extrema que puedan dar ciertos materiales o ciertos procesos. Entonces así es que apuntamos a una síntesis en la resolución del asiento a partir del uso de una estructura muy de mínima, como es una cinta de planchuela de acero inoxidable, que sin necesidad de deformaciones estampadas o alguna otra complejidad productiva, nos permitiera resolver una estructura. Bueno, a partir de una serie de pruebas, ensayos, comprobaciones con maquetas, llegamos a una solución que nos dejó satisfechos, pero a eso teníamos que incorporarle una solución, digamos, funcional propiamente, la silla para sentarse, cómoda, adecuada, y esa parte la resolvimos con una unión de tableros de listones en madera maciza, que de alguna manera el contraste que se daba entre el frío, la dureza del acero inoxidable, estaba balanceada con la calidez de la madera, ¿no? Tiene una resolución que le permite incorporarse en proyectos de equipamiento en el transcurso de la ejecución de la obra, o bien una resolución de empotramiento a través de una pieza que no se ve en las imágenes, pero está cautiva dentro del solado, para permitir el montaje a posterior de terminada la solución de obra, ¿no? También eso permite digamos, desmontarla sin dejar ningún elemento digamos, aflorando del piso, lo cual, bueno, permite una cierta flexibilidad en el uso, ¿no? Bueno, con Lunar empecé trabajando con una estructura laminar. Empecé mirando un montón de sillas como con ese concepto, hasta que finalmente, después de mucho dar vueltas y plegar láminas, llegué a la conclusión que un cono era perfecto. Una vez que el cono ya estaba como súper definido, además como forma pura, tiene una presencia bien fuerte, había que como que usarlo como cáscara y había que insertarle un asiento que se adaptara a las personas, porque vos nunca podrías poner la cola en un embudo así. Entonces, bueno, empecé a trabajar ergonómicamente, el 3D es maravilloso, y a tratar de moldear un interior que estuviera contenido por ese cono y que se adaptara a las formas del cuerpo. Para mí es re importante las proporciones, como que hacen a la presencia del objeto. Y pues, trabajé básicamente en eso, resolviendo toda la cosa técnica y de detalle, y de materiales, colores, vínculos, si el vínculo iba a ser más puntual para que pareciera como los dedos de una mano que sostenía el objeto, o si lo iba a estar apoyado sobre la cáscara. La parte de la cáscara es laminada en plástico reforzado. El interior es una inyección de poliuretano. Los vínculos, estoy manejando 2 alternativas que tienen que ver fundamentalmente con costos. Una es los vínculos torneados en aluminio y el resto de la estructura es acero inoxidable. Y la otra alternativa es lo mismo,
maquinado en hierro, con la estructura hecha en hierro después cromada, o la otra opción es hacer microfusión para los vínculos para abaratar costos. Bueno, para diseñar la silla fijamos 3 puntos de partida que nos parecieron importantes, que bueno, el primero fue lograrla con economía de recursos, o sea, usando pocos materiales o pocos procesos, o bien procesos no costosos. También nos interesaba que sea una silla constructivamente honesta, la llamamos nosotros, porque hay muchas partes que se ven, digamos, cómo están unidas o cómo funciona cada componente. Y otro punto importante lo llamamos como modernidad primitiva, ¿no? Porque si bien tiene una configuración, una tipología actual y moderna, todavía refleja cierto tratamiento que es como si tuviera poco desarrollo tecnológico, ¿no? El asiento está logrado por plegado, las varillas por doblado, o sea, es como que hay una baja tecnología para la fabricación. La estructura está planteada en varillas de acero, que puede ser pintado o cromado, y el asiento está planteado en chapa de aluminio, que también puede ser pintada o anodizada. Queríamos mostrar una silla, esto quizás me juegue en contra, como si fuese incómoda, ¿no? Porque tiene unos pliegues donde uno lo ve la chapa y ve la chapa plegada y parecería que uno no puede sentarse. Sin embargo, estudiando bien los ángulos, creemos que se puede lograr cierto confort. Entonces, parecía una silla que uno no puede sentarse, pero realmente después se sienta y es cómoda. Bueno, esta silla la hicimos entre 3, yo, Germán Esbracini y Diego Martín, que juntos conformamos un grupo de trabajo que normalmente nos juntamos a trabajar para concursos y desarrollar proyectos para algún cliente potencial. Cada uno de nosotros tiene un trabajo diario donde se gana el pan, pero bueno, nos juntamos a pensar ideas para concursos. Eduardo Naso es titular de diseño de la Universidad de Buenos Aires. Nos cuenta cuáles son los problemas que enfrentan cuando tienen que diseñar estos equipamientos y además enumera cuáles fueron las sillas que lo marcaron. Creo que hoy las sociedades necesitan sillas no para sentarse mejor, sino para sentirse mejor. En base a este concepto, lo importante es dotar al diseño de valores de significados, de valores emotivos, de valores hasta de humor, podría decirlo, en donde se genere una relación afectiva del usuario, del consumidor de esa silla con el producto, donde el producto ya hay una relación distinta que no pasa por lo funcional, sino que pasa por otros niveles en donde el afectivo me parece muy importante. Para el diseño de la silla, lo importante es armar a priori un programa de para quién es esta silla, quién la va a construir, cuántas vamos a construir. Y eso, a partir de ahí armamos un programa de requerimientos muy estrictos. También, obviamente, todos los aspectos ergonómicos que son fundamentales. Yo diría de que estos puntos son como fundamentales, estructuran la silla que después vamos a diseñar. Después de esto nosotros vamos a ponerle los otros componentes. Pero cualquier producto que sea tiene que funcionar bien. Bueno, respecto a los tecnológicos hay temas que tienen que ver con la resistencia, fundamental, con el confort, fundamental, con la vida útil del producto, pensar cuánto va a durar este producto, qué va a pasar más allá, después que este producto muera, por así decirlo, qué va a pasar con esa silla, qué va a pasar con ese material, es decir, pensar en aspectos sustentables me parece que también es fundamental. Digamos que sillas emblemáticas que me han interesado, por un lado me parece muy importante Rietveld con la Red and Blue, por ejemplo, mirándola dentro del contexto. Es decir, a veces nosotros no nos damos cuenta y ubicamos esos productos dentro del contexto que obviamente conocemos. Yo siempre hago un esfuerzo por ubicarme en tiempo y espacio en donde aparecieron esos productos. Entonces realmente ahí aparece la importancia de ese producto, ¿no? Como alguien planteó conceptualmente esa propuesta y en ese entorno,
con otros pensamientos conceptuales, academicistas y otros entornos, ¿no? Una vez vi una foto excelente, muy lograda, en donde aparece varias sillas de autores entre los años 30 y los años 50, con una escenografía y con otras sillas del entorno, y ahí es realmente donde se destacan, ¿no? Me parece también que Breuer, la famosa silla de caño, ¿no? Porque generó un nuevo lenguaje formal. No estamos trabajando sobre un objeto, sino también estamos trabajando, además de una propuesta conceptual, de espacio, de continuidad, estamos trabajando también con una propuesta tecnológica que dio pie para cientos o miles de rediseños que se hicieron sobre esa silla, ¿eh? Es decir, que son como la semilla después de toda una tendencia. Y también quiero mencionar a un diseñador argentino. Hay un sillón que se llama Esquel, de Ricardo Blanco, que me parece la pieza más importante de Ricardo Blanco, diseñada en los años 70, que está basada en piezas desarrollables, constructivamente, pero cuando se las vinculan aparece un elemento de doble curvatura muy interesante. Tan interesante que hoy es un elemento de vanguardia, y yo tengo un sillón, ese sillón, y todo el mundo que lo ve como un producto de hoy y todavía llama la atención, ¿no? Es decir, que me parece que es un elemento de un diseñador argentino para destacar. En el segundo grupo vamos a ver una serie de prototipos que reformulan el concepto de silla, incorporando el tema de la ironía, el juego y la ecología. Cuando me convocaron a presentar alguna idea de diseño, de algún objeto de diseño, una silla, se me ocurrió que podía compartirlo con mi hija que es diseñadora, y bueno, ahí empezó una historia para mí más interesante, porque era compartir con ella un trabajo concreto y hacer una experiencia de algo en conjunto. Entonces, un poco el concepto de la silla fue reeditar algo nuestro, algo que habíamos compartido en la lectura de libros, esta idea de un padre o una madre que le lee a un hijo o a un chico. Entonces se nos ocurrió hacer una silla temática. Un poco empezamos a jugar con las formas, con lo laminar y lo volumétrico, algo que pudiera entrar en otro espacio, como bueno, esta idea de el padre, la hija, la lectura en conjunto, que el padre le lea a su hijo. Entonces, bueno, empezamos a probar materiales, la forma tenía que ver un poco con algo elástico, ¿sí? Y al mismo tiempo la parte volumétrica tenía que tener como algo, era como una cosa de contención, ¿sí? Entonces, como esta línea que contenía a la parte del hijo o de la parte más chica del objeto total, digamos, nos cerraba el concepto, ¿sí? Nosotros usamos madera laminada, multilaminado, y en la parte de afuera, lo que sería el padre, y utilizamos poliuretano inyectado para la parte del hijo, que es como la parte más volumétrica, la que tiene que tener más confort, y más como sensación de calidad, no de calidez, perdón. La parte de atrás tiene una parte que contiene libros. Digamos, la forma también cumplía un poco con el concepto de acobijar a alguien o digamos, de transmitirle algún concepto o enseñanza a alguien. Bueno, la idea era lograr